Bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. El día de hoy, miércoles 22 de noviembre, nos va a platicar, tenemos un tema muy interesante, un tema que es una preocupación constante en México, intitulado Feminicidio en la frontera México y Estados Unidos. Hoy nos acompaña para hablar de este tema la doctora Cintia Bejarano, y me voy a permitir dar alguna semblanza breve de su extensa carrera. La doctora Bejarano es licenciada por la Universidad Estatal de Nuevo México y cuenta con el doctorado por la Universidad Estatal de Arizona de 2001. Después de terminar sus estudios, se unió como profesora al Departamento de Justicia Criminal en la Universidad Estatal de Nuevo México, donde permaneció en su puesto hasta 2014. Actualmente es profesora del Departamento de Estudios Interdisciplinarios y Estudios de Género y Sexualidad en la Universidad Estatal de Nuevo México. Su área de investigación se enfoca en la violencia fronteriza, cultura juvenil, asuntos de migración y la violencia de género en la frontera de los Estados Unidos y México. Asimismo, la doctora Bejarano es autora del libro ¿Qué onda? Urban Youth, Cultures and Border Identity, publicado por la prensa de la Universidad de Arizona en 2005, y coeditora de una antología junto a Rosa Linda Fregoso, titulada Terrorizing Woman, A Cartography of Feminicide in the Americas, publicada por la prensa de la Universidad de Duke en 2010. Además, Bejarano es la cofundadora de Amigos de las Mujeres de Juárez, una organización que trabaja con organizaciones que se dedican a los derechos de mujeres mexicanas y a dar por terminada la violencia en contra de las mujeres, o sea, los feminicidios en Chihuahua, México y la región fronteriza desde 2001. Por su dedicación, fuera y dentro del aula, fue galardonada con el premio Donald C. Rose de excelencia al enseñar en el 2008. Por sus esfuerzos colectivos en la enseñanza, investigación y servicio, recibió en 2010 el premio anual del gobernador por ser la mujer destacada de Nuevo México, y este premio le fue entregado el galardón intitulado Stan Fulton College of Arts and Science Endowed Chair, y además el Critical Educators in Social Justice Special Interest Groups Community Advocacy Awards. También en 2011 recibió este premio. A través de la América, ¿quién le da estos premios? Bueno, a través, entre otras instituciones, de la American Education Research Association. En 2014 fue nombrada profesora Ricketts en el alto honor más grande que tiene en la Facultad de los Profesorados en la Universidad Estatal de Nuevo México. Una disculpa, estoy un poco resfriada y a veces se complica un poco, pero bueno, aquí estamos. Como vemos, es un tema muy interesante, por lo que no me resta más que dar la palabra a la doctora Bejarano. Bienvenida, doctora Bejarano, al Museo de la Mujer. Tiene usted la palabra. Buenas tardes. Eh, Muchas gracias por esta generosa introducción. La doctora Valdés Osorio, se lo agradezco muchísimo. Y también agradezco mucho el equipo del Museo de la Mujer por esta invitación. Antes de empezar, les quiero dar las gracias al Museo de la Mujer por darme uno de los mayores honores de compartir algunos de mis trabajos en la cúspide del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Quiero empezar, pidiendo un poco de perdón porque como mexicana chicana de la frontera, pues yo soy de la cuarta generación, entonces mezclo las dos idiomas y lo hablo con un fuerte acento, así que espero que me pueden entender durante esta media hora de mi presentación. Bueno, para empezar, la época de los 1990 y los principios años de la siguiente década fue cuando comencé a conocer los crímenes contra las mujeres y niñas en Ciudad Juárez, como estudiante del doctorado y después como activista. Como mujer fronteriza, las noticias de mujeres y niñas asesinadas en Ciudad Juárez fue algo urgente y muy importante en mi vida. Yo soy de la frontera del Paso del Norte entre El Paso, Ciudad Juárez y el sur de Nuevo México. Soy del sur de Nuevo México. Nunca se me va a olvidar cuando vi el rostro momificado de una mujer
como si estuviera gritando, pidiendo ayuda en el libro El laboratorio de nuestro futuro por el periodista estadounidense Chuck Bowden y el trabajo del fotógrafo, un gran amigo mío, Julián Cardona. Fue una de las primeras personas que conocí en esta advocacia, en el activismo dentro del movimiento antifeminicidio en Ciudad Juárez. Y esa imagen de esa mujer todavía me persigue. Poco después conocí a familias de las organizaciones Voces Sin Eco y a las increíbles madres guerreras que fueron mi motivo para escribir mi primer artículo sobre este tema de feminicidio en el año 2002. El título, perdón, de ese artículo es Las Supermadres de Latinoamérica, transformando la maternidad y combatiendo la violencia estatal a través de íconos subversivos. La estrella, vamos a decir, mi muse, era doña Paula Bonilla Flores, que es madre de María Sagrario, que es la primer madre que conocí en el 1998 en Ciudad Juárez. Durante esta época de mi vida es cuando me entrené como criminóloga y académica, pero lo más importante para mí era ser activista y aprender de grandes académicas feministas como Marcela Lagarde de los Ríos, que me imagino todo el mundo la conoce, por supuesto, y Julia Monares Fragoso de COLEF en Ciudad Juárez, y especialmente las madres de mujeres y niñas asesinadas, como mencioné a la gran Paula Bonilla Flores, madre de Sagrario, María Sagrario, y doña Eva Arce, madre de Silvia Arce, que van a ver una foto de ella en unos momentos, doña Soledad, doña Ramona, doña Irma, doña Josefina, en paz descanse, doña Julia, doña Norma, y muchas más de Ciudad Juárez y de Chihuahua. Incluso el rol de activistas de Ciudad Juárez y Chihuahua, como Esther Chávez Cano, en paz descanse, Lucha Castro, la gran abogada y defensora de derechos humanos, y Alma Gómez, y muchos más tuvieron y juegan un papel de mentores y maestros importantes en mi vida hasta la fecha. Bueno, para continuar, y quería mencionar que durante la presentación voy a compartir unas imágenes, unas fotos que he tomado durante muchos años. He estado en el activismo como académica por más de 25 años sobre estos temas de violencia de género. Entonces, mi manera de, de comunicarme, vamos a decir, es por medio de fotografía. Como mujer fronteriza, mi trabajo como académica siempre ha sido influenciada por los marcos teóricos de estudios de fronteras. Aquí, como pueden ver, la frase "Pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos", es, es un símbolo que enfrentamos diariamente viviendo en la frontera. Trabajamos desde los márgenes. No somos ni de allí ni de allá, que es una frase muy popular, especialmente para personas como yo, como chicana, mexicana, raíces mexicanas, que nos sentimos así medio, formamos parte de esos espacios liminales, pero no, la identidad nos tiene entre dos mundos muy distintos, que puede ser complicado. En mi trabajo uso perspectivas de género, conceptos que aprendí de las gran maestras que mencioné anteriormente, el transfeminismo, que también se maneja durante todo el mundo, perspectivas de mujeres BIPOC, Black, Indigenous People of Color, que se usa mucho adentro de los Estados Unidos, y la geolocalización y la geografía, que son importantes especialmente durante tiempos de incertidumbre y precariedad, como son los estudios de género y migración en las fronteras. La situación de migración ahorita y violencia de género está muy fuerte en la frontera durante toda la zona, pero como en Ciudad Juárez, por ejemplo, y es otro tema que me he enfocado por muchos años. También quería mencionar que desde el 1998, como había dicho, que
La fotografía en mi trabajo es un proceso que llamo testificar en acción. El tema de testimonio y de ser testigo son muy importantes en mi trabajo durante toda mi carrera, en ambos temas de migración, de feminicidio, violencia de género, del activismo para apoyar a trabajadores agrícolas con que he trabajado por muchos años. Estos procesos de ser testigo por medio de mi cámara me han ayudado a contar cronológicamente algunos momentos anteriores y más recientes del movimiento antifeminicidio en la frontera. De esta manera, podemos ver etapas distintas del movimiento como el acompañamiento a los marcos teóricos que se fueron formando, que voy a mencionar en los siguientes slides. La presentación que estoy dando es más bien una reflexión una reflexión histórico sobre el trabajo de los marginales que formó parte de un movimiento más grande. Amigos de las Mujeres de Juárez es una organización que quizás nadie en el mundo, aparte de la frontera, conocía. Es un grupo que que cofundí con unos miembros comunitarios de Nuevo México. Era una organización que trabajamos por más de 12 años, vamos a decir, y ahora seguimos tratando de apoyar a organizaciones más fluidamente. Acompañábamos a madres de víctimas feminicidas a diferentes eventos, acompañábamos a activistas, a defensores de derechos humanos, y luego ahora el slide de Amigos de las Mujeres de Juárez, que otra vez fue un colectivo de miembros comunitarios de Nuevo México. Trabajamos del 2001 hasta el 2012 y hasta la fecha fluidamente, acompañando a madres de chicas desaparecidas, de víctimas de feminicidio. Trabajábamos muy cercanamente con diferentes asociaciones civiles, apoyábamos con fondos para las organizaciones que necesitaban ayuda. No sé si pueden ver el pin que tengo puesto. Hacíamos muchas de estas cosas distintas para recaudar fondos para las organizaciones, a las mamás que necesitaban ir a viaje a su capital, a México, a mi capital en Washington, D.C. Apoyábamos de miles de maneras, se supone. Am, Trabajábamos para aumentar la concientización del público fronterizo adentro del estado, Estados Unidos y más allá de las fronteras, y organizábamos con grupos en todo el mundo. Y aquí pueden ver, por ejemplo, contratamos por muchos años un grupo de mujeres zapatistas de Chiapas que nos hacían huipiles, hacían otros materiales para poder vender, y con esos fondos es como apoyábamos a las asociaciones civiles que apoyábamos adentro de Ciudad Juárez y de Chihuahua. Así que, amigos de las Mujeres de Juárez, trabajamos con grupos locales, nacionales e internacionales, como muestran las tres listas que puedan ver. Y es de estas experiencias que después de tantos años empecé a reflexionar en la importancia de nombrar violencia de género y la variedad de violencias que impactan a mujeres y niñas diariamente. Como, perdón, como criminóloga, mis perspectivas vienen de fuentes de violencia, o sea, cosas que alguna persona quizás lo ve como algo normal. Para mí, yo lo puedo teorizar como un fuente de violencia, si es una mirada, si es un chiste, si es una manera de ser entre amistades o amantes, etcétera. Entonces, siempre durante estos años, pues eso ha sido muy significante. Y también cuando trabajábamos con estas organizaciones, yo pensaba de ese punto de vista.
Am, Quiero enfatizar también que adentro de estas organizaciones era trabajo múltiple, era trabajo de no solo una persona. Éramos miembros, éramos adentro de nuestra pequeña organización. En el 2004, por ejemplo, como muestra esta foto, esta imagen, era de una manifestación de miles y miles de personas que estaban cruzando uno de los puentes del Paso, Texas, a Ciudad Juárez. Creo que fue en el 2004 para festejar el V-Day. Entre activistas de ese lado y activistas de este otro lado, fue una cosa mágica de poder insistir y exigir justicia de ambos lados de la frontera, que no era solo mujeres en México que estaban exigiendo esa justicia, pero que pudieron ver las madres de las víctimas, las ONGs, las ACES, que estaban apoyadas de personas, eh, amas de casa, profesionales, abogados, maestros, alumnos, etcétera, etcétera, de ambos lados. Entonces, parte del enfoque de este proyecto, de esta presentación, es de hablar de los feminicidios no solo de un lado de la frontera, pero que existen y que afectan ambos lados. Una cosa que me acuerdo mucho durante ese tiempo, estos 10 años de Amigos de las Mujeres de Juárez, cuando estábamos trabajando activamente como activistas en las calles, por las calles, vamos a decir, eran las personas que encontrábamos de ambos lados. Igual en El Paso, que Las Cruces, la ciudad de donde yo vengo, donde vivo yo, hasta en esta foto está una imagen de mi esposo, ahí estoy atrás, que apenas uno no me va a ver, pero yo sé que yo estaba ahí. Y de que estábamos trabajando en conjunto por algo, porque muchas veces conocía a personas que decían a mi, qué sé yo, a mi prima hermana, a la esposa de mi primo hermano, mataron en Ciudad Juárez o mataron en Chihuahua, pero yo no puedo cruzar. Yo no tengo papeles para poder regresar a México a apoyar a ese movimiento o incluso tengo miedo de cruzar fronteras. Entonces, de esa manera podíamos también servir como interlocutores entre familias que estaban en Estados Unidos en la frontera y familias del otro lado. Eso creo que es importante, hablando de fronteras. De tratar de enfatizar estos ambos lados, quiero enfatizar las relaciones sociales que se formaron durante este movimiento contra los feminicidios. Durante esta tragedia de miles y miles de feminicidios, se formaron también relaciones especiales y amistades fundamentales. En esta foto se ven miembros de dos familias de niñas asesinadas, la familia González Bonilla Flores y la familia Andrade. La hija de Paula Flores era María Sagrario, que asesinaron en el 1998 y está retratada aquí la hermana de Lilia Alejandra, que se llama Maru Andrade. Las esfuerzos fueron increíbles de las familias y de las defensoras de derecho en Ciudad Juárez y en Chihuahua, que en veces creo que se va perdiendo esa historia que tiene raíces de la frontera. Me gustaría presentarles este concepto que pueden ver ahí de resistencia relacional, un concepto que yo y mi colega de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, María Eugenia Hernández Sánchez y yo formamos, que se refiere a amistades transfronterizas transformadas por la violencia radical, que forman redes sociales transfronterizas. Funcionan como sitios de resistencia relacional y rabia colectiva, lo cual es relevante para el amor radical y la rabia colectiva que los individuos experimentan adentro de contramovimientos feminicidios en México y también en otros movimientos como el MMIWG2S, que es
the Missing and Murdered Indigenous Women and Girls Two Spirits Movement, que se maneja dentro de Canadá y de los Estados Unidos. Y este concepto no tiene raíces adentro del movimiento feminicidio. Yo y María Eugenia estábamos hablando de nuestra amistad y nuestra advocacia adentro de los movimientos de apoyar a migrantes, pero creo que es muy, muy relevante a esta situación del movimiento antifeminicidio y cómo se manejaban las mamás, cómo se manejaban las redes adentro de Chihuahua y cómo se manejaban con otras organizaciones como nuestra de Amigos de las Mujeres de Juárez y otros. Entonces, adentro de tanta tragedia, está estas amistades radicales y están estos símbolos de resistencia. Este símbolo sigue siendo emblemático del movimiento antifeminicidio en Chihuahua y básicamente mundialmente. Y nosotras, como activistas, como madres y hijas, hermanas, queríamos apoyar a esta situación, apoyando a las familias cuando pintaban las cruces, la cruz negra con color rosa atrás, que fue, yo digo, que la idea vino de parte del grupo Voces sin Eco, que se formó en los 99, 98 por parte de Paula Bonilla Flores y doña Eva Arce, que pueden ver aquí. Otra de mis héroes, vamos a decir. Es madre doña Eva Arce, sigue viviendo en Ciudad Juárez, cumplió 85 años este año y sigue exigiendo justicia, que todavía el caso de su hija Silvia Arce no se ha resolvido. Es madre activista, es poeta y es cantante. Y la quiero mucho. Es muy difícil ver tanto dolor después de tantos años que sigue exigiendo justicia. Perdón. Sigue la imagen, perdón, del campo algodonero. Esta foto es del 2009 con madres de Ciudad Juárez y Chihuahua protestando. Era durante el aniversario de la sentencia del campo algodonero. El campo algodonero en Ciudad Juárez es en donde se encontró 8 niñas en noviembre del 2001 sin vida, los restos de las chicas. Este lugar ha sido un espacio que se ha transformado demasiadamente, pero sigue siendo, yo diría, para mí y para muchas más, un espacio sagrado que tratan de transformar cada vez que entra una mamá de víctima feminicida o activista de adentro de este movimiento. Después de tanto activismo, de tantas manifestaciones, protestas, de acompañar a familias, a organizaciones, de tratar de concientizar, a poblaciones de estadounidenses, de personas más allá de las fronteras, empezamos a pensar sobre los conceptos y el discurso de femicidio y de feminicidio. Y en el 2010 trabajé con mi colega socióloga Julia Monares Fragoso de Ciudad Juárez para tratar de usar otro concepto sobre los feminicidios transfronterizos que mirábamos, que todo el mundo se fijaba o se enfocaba, vamos a decir, en una ciudad, en Ciudad Juárez. Pero cuando íbamos investigando y leyendo los periódicos locales del Paso, de Las Cruces, Nuevo México, del Diario de Juárez, nos fijábamos y como Julia sigue su base de datos que empezó desde muchos años, incluso Esther Cano Chávez también
empezamos a ver que habían también como patrones o que también habían casos de feminicidio del lado estadounidense. Entonces, describimos este concepto de feminicidio transfronterizo para examinar el crecimiento de los feminicidios en la región del Paso del Norte y cómo los feminicidios de Juárez han catalizado amenazas inminentes a las víctimas de violencia de género y han extendido dichas amenazas por toda la región. A través de este lente de los feminicidios transfronterizos exploramos su dualidad de significado. Entonces, esta imagen es del muro, el famoso muro de Trump, que durante este tiempo, esta imagen es del 2018, creo, cuando se estaba estableciendo y creciendo este muro. Pero era obvio que gente transfronterizas también podían eh, cruzar fronteras y sé lo que iban a hacer. Entonces, esta imagen es la vista en fila cruzando el puente internacional en donde hubo muchas manifestaciones, muchos movimientos entrando de Ciudad Juárez al Paso. Toda la región se encuadra como un espacio para destatar la violencia contra las mujeres. A pesar de que Juárez se convierte en el sitio singular, pero es una región fronteriza caracterizada por la desarticulación de la justicia y la impunidad estatal. Entonces, durante estos años, cuando nos estábamos fijando en estos patrones, nos fijábamos que habían casos de feminicidio de niñas, de personas grandes, de adolescentes, incluso en El Paso, en Las Cruces, en la zona fronteriza, no solo en Ciudad Juárez. El caso de Alejandra Flores es importante esta semana porque David Rentería del Paso, Texas, fue ejecutado por el estado de Texas hace unos días apenas. Y vamos llegando al 22, creo, aniversario cuando asesinó a Alejandra el 16 de noviembre del 2001. Durante esta época, que habían tantos feminicidios y víctimas de violencia de género que hasta la fecha hay, que lo sabemos. Se escuchaba así, era como un tipo, lo voy a usar inglés, un tipo mirror image, como espejos reflexionando lo que estaba pasando en un lado al otro. Unos años después de que que David Rentería se supone asesinó a Alejandra, la niña de 5 años, que estaba en una tienda de Walmart y hay cámaras que muestran que salió el tipo con la niña caminando, salió diciendo David hasta que murió que fue culpa, que fue amenazado por la pandilla Barrio Azteca, no se sabe si es cierto, pero años después, casi la misma cosa pasa en Ciudad Juárez, con el asesinato sexual de la niña Iris Estrella Enríquez y también que se formó la alerta Estrella adentro de Ciudad Juárez y años después el protocolo ALBA que se creó como parte del cumplimiento de la sentencia El Campo Algodonero, caso González y otras versus México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es otro ejemplo de los casos de feminicidios transfronterizos. Este caso también de Ángela Castilleja, que tenía 20 años cuando desapareció un sábado en el 2004. Era alumna de la universidad en donde yo doy clases y alguien caminando encontró su cuerpo durante esta misma época en julio del 2024. Este es otro ejemplo de feminicidio transfronterizo. Se supo que estuvo en Juárez esa noche, pero la encontraron en Nuevo México. Interesantemente, la familia decidió construir esta cruz para su descanso, que es 5 millas de donde yo vivo. Y la familia que no era de esta área, eran de otra parte de Nuevo México,
decidió usar los mismos colores que han sido símbolos de los feminicidios adentro de Ciudad Juárez y Chihuahua, y ahora quizás mundialmente. Entonces, de ver esta foto, de salir al desierto, el desierto chihuahuense es igual de este lado y el otro, y se encuentra cuerpos de mujeres de este lado igual que el otro lado de la frontera. La comunidad fronteriza de Estados Unidos contestó la urgencia de tanta violencia con un congreso enfocado a los feminicidios en el 2006 y exhibiendo el activismo de Irene Siemens y su arte titulado Redressing Injustice en la Universidad Estatal de Nuevo México, en donde yo trabajo. En ese entonces, trabajamos con jóvenes que construyeron 450 cruces de madera que eran en esa época símbolo de la cantidad de mujeres y niñas que eran víctimas de feminicidio y personas de Juárez del Paso de las Cruces, y también habían vestidos que se habían hecho en Arizona, en donde vivía la artista en ese entonces. Vinieron para hacer estas imágenes, estos símbolos de cada víctima feminicida, que es una imagen súper poderosa. Esa noche, la primera noche del Congreso, se leyó la lista de cada mujer hasta entonces que había sido fallecida. Lucha Castro, las mamás Paula Bonilla Flores estuvo presente, María Luisa Andrade, la hermana de Lilia Alejandra y muchas más. Y también la mamá de Ángela Castilleja vino desde el norte de Nuevo México para apoyar este evento. También el caso muy reconocido del West Mesa Murders del 2009 en Albuquerque, Nuevo México, que Albuquerque, Nuevo México está como 300 millas de la frontera, pero también en algunos términos forma parte de la zona fronteriza, ¿no? Las sociedades del Paso en Nuevo México se cuestionan quién está cometiendo feminicidios y se vuelve cuestionando los feminicidios y quién está asesinando a niñas y mujeres regionalmente, y va creciendo la posibilidad de un fenómeno fuera de sociedades, de nacionales y algo mucho más grande. Entonces, como había explicado el trabajo mío y de Julia, era de decir, pues la culpa se pone siempre al sur, al Global South, ¿verdad? Como se nombra, que se culpa a México, a todo el país de México por feminicidio. Y aquí, en este caso tan profundo, fueron 11 mujeres que fueron asesinadas, encontradas en el desierto de Albuquerque por la Mesa Oeste. Todavía es un caso que no ha sido resolvido. Entonces se ve otra vez ese espejo, los paralelos de que cómo enfrentan estas situaciones las familias cuando están exigiendo justicia en ambos lados, cuando están exigiendo justicia de las autoridades que tienen enfrentan las mismas problemas de pedir justicia, de pedir información en estos casos, de estas muchachas siempre adentro de las redes del periodismo. Se decía que eran mujeres que usaban drogas, el estereotipo, que eran mujeres prostitutas y etcétera. También el espejo, la misma cosa se decía, el estereotipo de la mujer asesinada dentro de Ciudad Juárez y Chihuahua. Bueno, regresando al concepto de feminicidio, que ha cambiado durante 2 décadas, 3 décadas, y la importancia de conocer y utilizar la palabra feminicidio o femicidio aparte de un homicidio o el asesino de una mujer. Marcela Lagarde de los Ríos nos ha enseñado que el feminicidio es genocidio contra las mujeres y sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres, que son crímenes contra la humanidad. Que es difícil decirlo, pero de mi punto de vista es la realidad.
la gente local empieza a cuestionar y reconocer que el feminicidio es nuestro problema y tenemos que solucionar algo juntos de ambos lugares, perdón. Incluso el trabajo fundamental de Julia Monares, que va viendo esos patrones otra vez de feminicidios sexuales sistémicos, ¿verdad? Que forman un conjunto teórico para explicar el feminicidio sexual sistémico y el proceso de violencia hacia familiares de víctimas desde un análisis feminista, marxista y de la teoría crítica. Entonces, me pregunto yo, o sea, los feminicidios, por muchos años, personas que no entendían o no sabían mucho de este fenómeno preguntaban, ¿quién está matando a las mujeres de Juárez? ¿Verdad? Es una pregunta muy simple. Pero si me pregunto o si digo, es que todas están matando a las mujeres de Juárez. Todas y todos estamos matando las mujeres de Juárez. Si no estamos reconociendo los sistemas estructurales que existen para promover el movimiento de mujer, para que la mujer pueda avanzar, para que la mujer pueda salir de su casa, para hacer libertad, para ser libre de violencia, de todo tipo de violencia. Entonces, todos somos responsables si no estamos tratando de evitar la violencia. Sería mi respuesta. Nuestra contribución, yo y Rosalinda Fregoso, entramos al trabajo de continuar las preguntas, estas preguntas académicas, ¿no? De desarrollar y pensar en los conceptos durante países en Latinoamérica y el debate de femicidio y feminicidio, como dos mujeres, dos chicanas de Estados Unidos, y de ver el trabajo sumamente importante de mujeres y hombres, pero principalmente de mujeres trabajando para enfrentar violencia de género ampliamente. Entonces, estas dos imágenes son el mismo libro, uno en inglés, Aterrorizando Mujeres, Feminicidio en Latinoamérica, Terrorizing Women, y su traducción al español, gracias a las esfuerzos de Marcela Lagarde de los Ríos y por UNAM, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, y la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, que se publicó en el 2011. Nuestra contribución es una de docenas de definiciones, conceptos y debates sobre el uso de feminicidio o femicidio. Es algo que académicas, abogados, familias, etcétera, cada persona tiene una perspectiva diferente sobre el concepto, cuál concepto se debe de manejar, cuál se debe de usar. Rosalinda Fregoso y yo tratamos de elaborar los conceptos que ya existían, el trabajo de Julia Monares Fragoso, el trabajo de Marcela Lagarde de los Ríos y muchas, muchas más. Pero la definición de feminicidio nuestra tiene 4 puntos, empezando con elaborando sobre la definición genérica de feminicidio, que fue súper simple, de Diane Russell, la socióloga, el asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Definimos feminicidio como el asesinato de mujeres y niñas basado en una estructura de poder de género, regresando a este tema de violencia. En segundo, el feminicidio es violencia basada en el género, que es al mismo tiempo pública y privada. Y también que los actores son privados y estatales, que son agentes del Estado. Y de esta manera abarca una violencia sistemática, difundida, diaria y perpetrada al alzar. Y también contribuye a la violencia normalizada que existe en todo el mundo, que enfrentamos diariamente. El tercer punto es de hablar sobre la violencia sistémica arraigada en desigualdades sociales, políticas, económicas y culturales que todas sabemos y todos sabemos si nos interesa estos temas. Y en este sentido, el enfoque de nuestro análisis no es solamente en el género,
sino también en la intersección de la dinámica de género con las crueldades del racismo y las justicias económicas en los contextos tanto locales como globales. Y aquí el trabajo de Kimberly Crenshaw, la abogada africana-americana, ella le da crédito del concepto interseccionalidad en los Estados Unidos, cuestiones de intersectionality, de poder investigar el racismo, el clasismo, el sexismo y mucho más allá. Y punto final, nuestra elaboración del concepto sigue la formulación crítica basada en los derechos humanos de Marcela Lagarde, que define al feminicidio como un crimen de lesa humanidad. Y creo que este punto es sumamente importante porque implica que todos somos responsables, que todos tenemos que actuar para evitar feminicidio, para evitar esa mirada que alguien le da a una mujer o una niña que se hace sentirse incómoda. Cuando un niño dice, es que yo tengo el derecho de ser X porque soy hombre, y el niño tiene 3 años, que lo he visto, porque ella me tiene que lavar la ropa o me tiene que hacer de comer a su madre, etcétera, etcétera. Conocemos esas situaciones quizás. Llegamos al presente, vamos a decir. En esta imagen lo tomé en el 2020 durante una protesta, cuando asesinaron a la activista Isabela Cabanías en el 2020 en Ciudad Juárez, que sigue irresuelto, como el caso de Ángela Castilleja, los casos del West Mesa Murders y muchísimos más, el campo algodonero, etcétera, etcétera. Esta imagen es de una activista sosteniendo una cruz, representando el feminicidio de activista y madre Isabela Cabanías, que fue asesinada el 18 de enero en el 2020. Isabel era miembro del grupo Hijas de su Maquilera Madre y también formó parte de otras organizaciones. La ciudad de Juárez enfrentó esa violencia con manifestaciones, con protestas. Se abrió otra herida que no puede sanarse. La frase en este cartel que dice, grito por las que una mano feminicida cayó, habla por sí mismo, en donde hay nuevas generaciones de mujeres y hombres que gritan por sus derechos, tomando diferentes estrategias que el movimiento antifeminicidio usaba antes. Hay la misma indignación y coraje y nuevas asociaciones civiles, grupos de activistas y distintos personajes, pero la presión de la sociedad sigue siendo fundamental, ¿verdad? Es exigir justicia. Los principios base adentro de estos conceptos de feminicidio siguen igual. De enfrentar, de cuestionar la violencia estatal, la violencia estructural. Como un joven pone aquí, está spray painting este lado de durante esta misma protesta, Estado. La violencia institucional acumulativa que uso en otro trabajo, que habla sobre culpar a las víctimas y repetir demasiadamente los detalles del crimen. O sea, cada vez que cada mamá, cada familia, cada activista tiene que mencionar y repetir diariamente, muchas veces, los detalles de qué pasó, de la víctima adentro de su familia o de sus amistades, adentro de esas resistencias radicales, ¿verdad? Esas relaciones de resistencia que existen. La violencia encarnada. Como dice este cartel, no nací mujer para que me maten por ello. La violencia inscrita en el cuerpo, la psiquis, el paisaje fronterizo, el paisaje liminal, el espacio liminal que tenemos en la frontera, en las fronteras, en estos puentes internacionales,
en veces causan mucho dolor, mucho daño. Al mismo tiempo, son espacios liminales como resistencia, en donde se puede expresar como madre, familia, activista, etcétera, etcétera, la rabia colectiva que enfrentamos cuando hablamos de feminicidio, como este clavo, esta cruz de clavo que pusieron la organización a Mujeres de Negro de Chihuahua en el 2002, que cargaron desde Chihuahua hasta Ciudad Juárez y ahora está en el portal del Puente Internacional Santa Fe antes de cruzar al lado estadounidense. Es una trauma secundaria, vicarious trauma, que existe. Como esta imagen nos enseña acerca del puente internacional en Ciudad Juárez por la avenida también, ni una agresión sin respuesta. El discurso, la retórica, las palabras que están usando activistas y familias. Todo el mundo ahora está adoptando esa misma vocabulario de antifeminicidio, ni una más y ni una asesinada más. Nos quitaron tanto que acabaron quitarnos el miedo, que es en donde miro yo, solo mi perspectiva humildemente, de que ahora estas nuevas generaciones están enfrentando la violencia de otra manera, diferente. Que sea correcto o incorrecto, no tengo opinión, pero que están marchando, que siguen protestando, estoy de acuerdo. Que nos quitaron tanto que acabaron quitarnos el miedo. En otro cartel que no está aquí en esta presentación, me acuerdo en otra foto hay un cartel que dice: la policía no me proteja, me protejan mis amigas. Entonces creo que regresando otra vez a esta cuestión de amistades radicales, ¿verdad? Y finalmente, para terminar, este discurso de feminicidio y aprendizajes de cómo resistir como madres de familias, como abogadas y defensoras de derecho, jóvenes, gente grande, artistas, activistas, músicos, por parte del activismo y docenas de personas nos han dado herramientas de cómo entender el concepto de feminicidio, de cómo entender violencia de género más allá. El discurso de feminicidio es forma de resistencia y las redes que se forman practican resistencia relacional. El discurso de feminicidio desafía la impunidad y la violencia institucional, estructural adentro de casas, los espacios públicos y los espacios privados y los espacios liminales también. Y el discurso de feminicidio es herramienta para abordar violencia en lo general, en la zona fronteriza y en todas partes. Y el feminicidio se combate para la generación septo, que en Estados Unidos, que aprendemos muchas cosas, el principio de la séptima generación se basa en una antigua filosofía Iroquois, Haudenosaunee, la gente indígena Haudenosaunee, de que las decisiones que tomamos hoy deberían dar como resultado un mundo sostenible en 7 generaciones en el futuro. Los dejo con una pregunta. ¿Qué vamos a hacer para combatir los feminicidios que no existen en la séptima generación? Gracias. Muchas gracias, doctora Cintia Bejarano. De verdad que dejas muchas preguntas que nos gustaría formularte, pero que nos dejas también el sentir de lo que está pasando en la frontera México-Estados Unidos y que a veces, por ejemplo, en México, territorio mexicano, pues entre 14 y 15 mujeres asesinadas cada día. Y revelas de esta manera que en la frontera pues no es poca cosa el feminicidio. Muchísimas gracias por su compañía. Nos veremos en la próxima sesión. Hasta luego, un abrazo hasta Nuevo México, un abrazo México, seguimos en comunicación.